Dios oprime las cargas, si es sombrío el vivir, verdad sea el labor y sueño, nuestro camino al seguir. Al zarandeo final le llama gran zarandeo o poderoso zarandeo. Testimonios para la Iglesia 38. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la Iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Consejos para la Iglesia 615. Pero los días de la purificación de la Iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano, y purificará completamente a su pueblo. El zarandeo. Una joyas de los testimonios 60 hasta las 63. El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios, y lo vi poderosamente sacudido. Algunos, con robusta fe y clamores de agonía, intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interior. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y nuevamente volvían a quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Joel 2, 15 al 17. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Santiago 4, 7 al 10. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que pase el decreto, y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2, 1 al 3. Ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas, para ocultarles de la vista a Jesús, y para que sus ojos se fijaran en la obscuridad circundante, a fin de inducirles a desconfiar de Dios y luego a murmurar contra Él. Su única salvaguardia estribaba en mantener los ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo y, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. ¿Qué causará el zarandeo? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea.
Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio, del cual depende el destino de la iglesia, se tiene en poca estima, cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente, le obedecerán y quedarán purificados. Dijo el ángel: escuchad. Pronto oí una voz que resonaba como si fueran muchos instrumentos musicales de acordes perfectos y armoniosos. Era incomparablemente más melodiosa que cuantas músicas hubiera oído hasta entonces y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: mirad. Fijé la atención entonces en la hueste que antes había visto tan violentamente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Los rodeaba doble número de ángeles custodios, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden firmemente, como una compañía de soldados. Sus semblantes delataban el severo conflicto que habían sobrellevado y la desesperada batalla que acababan de remir. Sin embargo, sus rostros, que llevaban la impresión grabada por la angustia, resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados a la vera del camino. Ojalá fueses frío, o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 15 al 17. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas clamando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas. Pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros, que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos seguían agrupándose en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6, 12 al 18. 1 JT 62. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder, y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus padres. Los sinceros, a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes. Tan solo la verdad les parecía sublime, y la valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. Formidable poder tenían aquellos escogidos. Dijo el ángel: mirad. Vi a los impíos, malvados e incrédulos. Estaban todos muy excitados. El celo y poder del pueblo de Dios los había enfurecido. Cundía entre ellos la confusión. Vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada por Dios y confiada en Él. Los vi perplejos. Luego los oí clamar a Dios ardientemente, sin cesar día y noche. Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra.
Lucas 18, 7 y 8. Apocalipsis 14, 14, 15. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está seca. Oí estas palabras: hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Todos mostraban honda convicción de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Poco después que estos seres humanos iniciaron su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos. Pero un ángel alto y de aspecto imponente no lo consintió, y dijo: todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz. Han de ser bautizados con el bautismo. Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Joel 3, 16. Y el Señor bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Mas el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Hebreos 12, 26. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Apocalipsis 16, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo desde el trono, diciendo: hecho es. Hubo un gran terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Oí entonces un triunfante cántico de victoria, un cántico potente, armonioso y claro. Miré a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. La iluminaba una refulgente luz. Cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido todo rastro de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos libertados. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que apareció Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada hueste fue transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de gloria en gloria. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de inmortalidad, exclamando: victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y juntamente con los santos vivos, fueron arrebatados al encuentro de su Señor en el aire, mientras que toda lengua inmortal emitía hermosas y armónicas aclamaciones de gloria y victoria. La sierva del Señor predijo una tribulación que causaría un zarandeo en el pueblo de Dios. Dos mensajes selectos 13. Un tiempo de tribulación está por sobrecoger al pueblo de Dios, pero no debemos recordárselo constantemente y obligarlo a pasar en forma prematura por ese periodo de aflicción. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. 3 testimonios selectos 255 y 256. Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad multiplica una masa de personas que profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los nuestros. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos se escandalizan. 3 mensajes selectos 439.
toda la prudencia del mundo no puede salvarnos de un zarandeo terrible, y todos los esfuerzos hechos ante las altas autoridades no nos librará del azote de Dios, sencillamente porque el pecado es acariciado. Si como pueblo no nos mantenemos en la fe, y defendemos no solo con la pluma y la voz los mandamientos de Dios, sino que los observamos cada uno de ellos, no violando un solo precepto conscientemente, entonces la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. Consejos para la Iglesia 615. Capítulo 62. El tiempo del zarandeo. El apóstol exhorta a los hermanos con estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, ¿qué día está delante de nosotros? ¿Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios? Los injustos serán encontrados entre los justos. Los que tienen gran luz y no han andado en ella, tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras de Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El enemigo está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a las filas de la apostasía, pero el Señor viene pronto y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad. Aquellos cuyas obras corresponden con la luz que les fue misericordiosamente dada, se encontrarán del lado del Señor. Que Dios les bendiga y nos ayude a preparar para que en ese tiempo de zarandeo podamos ser trigo y no seamos expulsados como paja, es el deseo de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas. En las pruebas, Cristo las desde